Muy buenas tardes, mi gente buena. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Estábamos, mi esposa y yo, conversando la vez pasada de cómo el tiempo cambia, ¿no? Cómo a través de los años cosas que eran normales dejan de serlo. Y estamos hablando de cómo nuestros padres tenían este montón de hijos. En aquel tiempo, estoy hablando de los 50 para abajo, hasta los 2000 diría yo, había ese concepto de tener este montón de hijos, porque en mi familia somos 9 hermanos, en la de ella también eran 9, 10, creo que se murió uno. Entonces nos preguntamos el por qué, porque yo siempre decía, y según yo estaba usando el sentido común, que cómo vas a tener ese montón de hijos si tu posición económica no es buena, pues. O sea, tenías una casa pequeña, apenas te alcanzaba para poderlo mandar a estudiar, si había que mandarlo a estudiar, la comida, dormían tres o cuatro, dormíamos, dos, tres, cuatro en un solo cuarto. Era bien incómodo el sacrificio que tenía que hacer la madre, estar lidiando con ponerle a 3 4 5 6 7 8 9 muchachos y tu papá, si no tenía un buen trabajo, que por lo general no tenían buenos trabajos, eran gente, en el caso de nosotros, eran campesinos, pues trabajaban en la Tela Ride Company, una compañía americana en Honduras, pero que no pagaba mucho, pues. En otras palabras, siempre estaban en una situación económica precaria. Y yo me preguntaba y me molestaba con mi mamá, ¿por qué seguís teniendo cipotes, como decimos nosotros los hondureños? Si sabes que la situación está peor y al tener más cipotes se va a poner más difícil. Entonces deberías de parar. Y entonces ella me decía, no, pero decirle a tu papá, a mí no me digas. Yo, no, si es que vos es la que tenés el poder de poder parar y decir, hey, ya no, ya tres, cuatro, suficiente, pues, porque no podemos con este montón de burros. Pero volvimos a sentarnos con mi esposa a buscarle realmente el por qué, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de que lo que le dije anteriormente es cuestión de tiempo, de era, de, de, de cómo las cosas van cambiando. En aquel tiempo era normal, pues, era normal tener muchos hijos y obvio había el por qué, ¿verdad? Que nosotros no lo contemplamos o no lo sabíamos mucho por no pensar más, sino que solo enfocarnos de que estamos pobres y por qué tener este montón de muchachos quiere decir que nuestros padres pues no están pensando bien o algo malo está pasando en ellos. Pero habían, yo digo que unas tres o cuatro motivos bastante fuertes, pues que sí hacen sentido ahora, ¿no? Si te pones a pensar el por qué nuestros padres tenían bastantes hijos. Y uno de los que creo que fue importante que mi esposa puso fue que en aquel tiempo no había muchas planificaciones, pues. No había muchas pastillas, no habían inyecciones, no habían la pastilla del siguiente día, no había. Entonces era si en ese momento tu mamá estaba fertilizando, ya estaba fértil, podía tener muchachito de 5 meses, porque se daban 4 o 5 meses de descanso, o 4 meses, y luego salía embarazada otra vez, pues. Y no lo miraban como mal, ¿va? Esa era una de las situaciones, no había. Entonces, el hombre, pues, acordate que para muchos hombres todavía no les gusta usar condón. No usaban condones, principalmente para la gente de antes. Eso era un tabú, pues. Eso no. Le decías que usaras condón y lo estabas matando, principalmente con la mujer porque en su mente tenía eso, que quería tener hijos. Eso era una de las cosas, la planificación familiar era casi nula, pues habían pastillas, una o dos, y por tendencia le hacían mucho daño Eso es lo que mi mamá en el caso nos decía, que las pastillas la mareaban, la ponían súper mal y cosas, y trataban de ver cuando ya estaba fértil o no, pero parece que no funcionaba porque el viejo cada vez que la tocaba, ¡pum! La doñita, yo a mi mamá casi, yo me río siempre, digo, porque casi nunca la vi bien, así su cuerpecito, siempre la miraba con uno aquí cargada y trabajando, una señora que trabajó 30 años en una compañía, no fallaba. Esa era bien difícil y triste para mi mamá, como las mamás de muchos de ustedes, ¿no? La mamá de mi esposa. Yo sé que muchos de la edad mía, o mayores o un poquito menores, pasaron por lo mismo, ¿no? Otra de las situaciones que también era como mal visto tener pocos hijos. No era como de hombre, algo está pasando con este que solo tuvo dos, el machismo era bastante grande y también por eso era una de las situaciones que el hombre pues
le daba orgullo tener aquel montón de muchachos. Yo me acuerdo que en la colonia donde yo vivía, estaba muchacho, yo tenía como unos 14 años, un señor se operó porque la señora no podía tomar pastillas y, como dije, no había muchas oportunidades de hacer otras cosas. Se operó él para no tener hijos. Y yo me acuerdo que ese señor, todo el mundo se reían, hasta mi viejo pues se reían y se burlaban de él y decían que eso no era de hombre, pues el operarse él para que la mujer... Y para mí el señor estaba adelante del tiempo de ellos. O sea, se sacrificó por su mujer, que en aquel tiempo no era común. Otra de las situaciones que también afectó, digo yo, en cierto modo, es la religión, porque él les metió a las mujeres, principalmente a las personas humildes, de que había que tener hijos hasta que Dios decidiera, pues que Dios iba a ser el que dijera que ya no puedes tener hijos, ¿verdad? Para poder poblar el mundo. Entonces, era lo que te decían que tenías que fructificar la tierra y que Dios era el que iba a decidir cuando dejaras de tener muchachos. Entonces había gente que tenía no solo 12, ni 13, ni 15, más. Y uno de los problemas más grandes también que fue fundamental es que acuérdense que antes la, el, el span, o sea, el tiempo de vivir era poco. Y entonces también había muchos niños que se morían. Tus padres o los padres de nuestros padres tenían 10, 12 hijos y los niños pues de los 12 se morían 6 por cuestiones de enfermedad o se moría tu mamá. Entonces esa era fundamental. Tenían este montón de muchachos pensando, bueno, voy a tener 10 porque probablemente se me mueran 4 o 5. Entonces eso era otra situación que uno no lo tomaba en cuenta. Eh, Acuérdense que los hijos en aquel tiempo no se planeaban. Te casabas y era normal. Casándote, pum, al año tenía que estar preñada la señora, tu mamá, y de ahí era la marimbita. Tan, 5, 6, 7, 8, 9, olvídate, lo que se pudieran. ¿Va? Y apenas podían lograr alimentarte o apenas podían llevarte, pues, gracias a Dios, entre patadas y mordidas y quitándole a uno para ponerle al otro, nos crearon, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos conscientes de eso y por eso ahora no tenemos este montón de muchachos. Yo tengo 2, mis hermanos casi todos tienen 2. Creo que solo hay 2 de mis hermanos que tenían 3, de ahí no, eran poquitos, son poquitos. La otra cuestión era que eh, mucho de los padres o madres se ponían a buscar la niña o el niño, ¿verdad? Muchos hombres tenían muchos, solo eran varones y entonces la mamá quería la niña y quería buscar a la niña o viceversa, que eran eh, para mí decisiones un poco absurdas, pero otra de las situaciones del por qué tenía este montón de niños. Y otra fundamental que hasta ahora mucha gente, muchos padres veo que piensan, y para mí es un error, es el hecho de tener hijos pensando de que estos te van a ayudar, pues, cuando cuando estés viejo que te van a mantener o que te van a ayudar. Esas son otras situaciones. Que para mí, los padres ahora, tenemos que darnos cuenta que los tiempos han cambiado. Como dije, antes era bien visto tener bastantes hijos, ahora no. Los tiempos han cambiado, los hijos tenían esa manera, esa idea de que tenías que hacerlo, pues, que era parte, era un convenio sin hablar, un convenio sin firmar. Yo te parí, yo te di de comer, te di casa, todo. Cuando yo esté viejo tenés que mantenerme. Y ahora nos damos cuenta que no es así, porque muchos hijos no les importan sus padres, no tienen por qué mantenerlos, no, les vale madre. Los ven ahí como si nada, pues no se preocupan por sus padres. Entonces una de las cosas que yo le digo a los padres de hoy día, que no estén esperando que sus hijos les tienen que ayudar, porque no tienen que, ¿verdad? Que uno tiene que hacer sus cosas propias y hacer su dinero y todo, y es mejor que los hijos vengan a decirle que uno les ayude a ellos y no uno ir. Porque acuérdense que hoy día te tropezaste un poquito o dijiste una palabra incoherente, vas para el asilo, papá. Si tenés suerte es al asilo que vas. O se pelea, o este hijo le tira al papá al otro y el otro se lo tira al otro y te andan como una pelota de fútbol porque nadie te quiere. Porque a la nuera no le gustas, porque al yerno no le gustas, entonces no puedes estar en la casa, que quieren su privacidad, quieren esto, quieren aquello. Entonces son situaciones que tenemos que ir pensando nosotros en eso y a la hora de que nos llegue la edad de que ya no podemos trabajar, por lo menos tener algo, una casita donde quedarnos, donde nadie nos pueda sacar o donde a nadie le estorbemos. Muy fundamental. Ahora, diciéndoles todo esto, nos damos cuenta del por qué
tenía este montón de muchachos que yo pensaba que era estupidez, pues para serles lo sincero, de parte de mis padres, tener este montón de cipotes que no podían mantener bien. Y el sacrificio que hacían, tenían que tener 2 trabajos, 3 trabajos, y lidiar con tanto muchacho, buscarle de comer a tanto muchacho. Ahora, si yo decía en mi mente, si yo fuese millonario, estuviera rico, entonces no tuviera 20 chamacos. Pues si tuviera el tiempo, o mi esposa tuviera el tiempo, los dos tuviéramos tiempo de mantenerlos y estar con ellos, sería fascinante, pues. Pero irónicamente, la gente que tiene dinero son los que menos hijos tenían. ¿Por qué? Porque son gente que estaban buscando, era la actitud, pues, la actitud de la persona, ¿ves? Aunque en aquellos tiempos era normal, pero había gente que su actitud era diferente a la mayoría. Era, voy a buscar estar bien primero, como hoy día, pues, como decimos, las generaciones han cambiado, ¿verdad? Ahora la generación de los milenios o la generación del Y, o sea, de la Y, es diferente. Ahora piensan diferente, ahora están más en lo material, ¿va? Están con los planes han cambiado, ¿va? El objetivo principal de ellos ahora no es el casarse ni el tener hijos a corto plazo. El objetivo principal es viajar, es educarse, es tener su casa primero, es tratar de hacer las cosas que te gustan, ¿verdad? Y muchos de ellos deciden no tener hijos y no es nada malo. Cada quien, o sea, si te sentís que no te hace falta los hijos, o porque no es que realmente tenés que, quieren ser libres, no quieren esa responsabilidad, muchos de ellos deciden no tenerlos. Y los que tienen 1 o 2, pero quieren estar preparados primero, que para mí es la manera fundamental, no llenarte de hijos y después tratar de salir adelante, porque te va a ser muy, muy difícil. Y ahora también es un poquito, no mal visto diría yo, pero raro ver una pareja con 6 7 muchachos, 8 muchachos, uno se los queda viendo como que, bueno, ¿y esta gente qué le pasó, verdad? Por eso digo, lo importante en este caso es la actitud de las personas y sus valores, ¿verdad? Buscar primero tu felicidad, ganar dinero para poder mantenerte a sí mismo, progresar, llegar a tus planes, a tus metas. Y entonces por eso se ve de que antes, o la gente pobre, desgraciadamente, era la gente que más hijos tenía. Y esas eran las razones que les di anteriormente. Por eso es que tenía hijos, no era porque realmente querían tener, o si no, hay un dicho bien gracioso, por ejemplo en Honduras y en muchos lugares, que dice que como no había televisión y no había radio y no tenían en qué divertirse, pues teníamos ese montón de hermanos. Y era realmente eso, lo que le dije anteriormente, que no había planificación familiar, no habían pastillas, no habían tantas situaciones que podían evitar un embarazo, no se hablaba, era un tabú hablar de cómo evitar embarazo, la religión, el querer tener hijos para que te mantengan. Lo mismo que les expliqué anteriormente, eso era, la gente, ahora pues la gente está cambiando y por eso está teniendo menos hijos. Con eso tenía esto en la mente y quería dejárselo saber, pues porque yo lo venía pensando de tiempo y nunca le hallaba una razón suficiente, o por lo menos algo que dijera que el por qué, pues con sinceridad. Siempre pensé que era algo tonto, pues, ¿sí me entiendes? Espero que les ayude, y a las muchachas que puedan tener, o a los padres que puedan tener un montón de hijos, si tienen dinero o la capacidad mental y física, psicológica para poder mantener a sus hijos, hey, ¿por qué no, verdad? Y el que está pues económicamente mal, o física o mentalmente no está preparado, pues mejor no los tenga, porque tener hijos es una gran responsabilidad, es lindísimo, es bello tener sus hijos, pero es más bello cuando los puedes mantener, cuando les puedes dar lo que necesitan, principalmente lo básico, no tienen que ser millonarios. Pero es muy importante pensar en eso. Gracias por escucharme, que la pasen divinamente este domingo. Salgan con sus hijos, disfruten, traten de enseñarles buenos modales. Acuérdense que no es cuestión de que solo es dinero, sino que enseñarles modales, lo que siempre lo van a mantener: ser honrado, ser trabajador, ser una persona buena, ayudar a los demás. Que la pasen de maravillas. Hasta luego.